Instituto de Urban Institute en Washington lo ha analizado. Y Mauricio, entiendo que hay debilidades muy claras en tu opinión sobre este sistema de pensiones. Sí, este sistema es relativamente frágil. Y es frágil porque le da mucha responsabilidad y transfiere muchos riesgos del empleador a los empleados. Es decir, porque por lo que tú me decías más temprano, porque cada trabajador se asume que debería saber todo lo que ya dijimos, detallamos. Correcto, cada trabajador debe ser un experto financiero, debe poder planear, debe poder tener la habilidad de inscribirse inmediatamente, debe saber cuánto contribuir, cómo invertir su dinero y cuando cambie de trabajo debe resistir la tentación de tomar parte del dinero de las pensiones. ¿Pero qué hay, por ejemplo, de este tipo de ofertas en el contexto de esos planes de recibir asesoría de compañías financieras específicamente? ¿Esto tampoco le quita o le resta gravedad a ese asunto? Generalmente todas las compañías, todos los empleadores tienen algún tipo de información y educación para los empleados. Lastimosamente, la evidencia que tenemos es que esta educación no cambia mucho el comportamiento. Hay otra manera de cambiar el comportamiento y de pronto no es tanto educarlos, sino diseñar esquemas que creen incentivos, o sea, muy automáticos, que los trabajadores no tomen decisiones y más o menos el programa esté en piloto automático. Tenemos 1 minuto y medio, entiendo. Otro de los temas preocupantes es que las contribuciones que hacemos no son suficientes. Sí, es correcto. Los empleados que contribuyen y que participan en el sistema no están poniendo suficiente dinero en estos planes pensionales. La sugerencia común es por lo menos un 10% si se comienza en los años 30 a los 40. Más adelante las contribuciones tienen que subir mucho más de eso como proporción del salario. ¿Qué otra debilidad? Nos faltan dos. La tercera debilidad es cómo invierten. Un 30% invierte muy seguro, quiere decir solo en bonos. Un 20% invierte muy riesgoso, solo en acciones. La mitad parece tener un portafolio balanceado. ¿Y la final? La final es que cuando los empleados cambian de trabajo, sí, muchos de ellos, especialmente los jóvenes, deciden retirar la mayoría o todo el balance del dinero que está en los planes pensionales. Hay que recordar, estos planes son para jubilación, no para comprar auto, ni casa, ni nada parecido. Y por último, 30 segundos, Mauricio, con esta crisis financiera, ¿estás anticipando que menos personas contribuyan en los futuros meses hasta que no se aclare el panorama bursátil o por lo menos se vea más estable? Esa es la proyección, que la desconfianza que ha generado la caída del sistema de valores y el mercado de valores ha remarcado las fragilidades del sistema y por eso mucha gente ahora tiene miedo de participar, de invertir y como tú decías, están pasando todo a algo muy seguro. Bueno, Mauricio ha accedido a regresar con cierta frecuencia a este espacio, sobre todo porque es un tema crucial en estos tiempos, así que te agradezco por lo menos esta presentación de ahora y te esperamos muy pronto, Mauricio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Él es Mauricio Soto, investigador asociado de The Urban Institute, hablándonos de estas tendencias en estos planes privados de pensión. Bueno, ¿qué mejor?